Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, ALUEX, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, a Ricardo Insausti, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, una semana más, en esta ocasión ya la 16ª de las conferencias programadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Antes de presentarles al conferenciante y también pues de darles una breve pincelada de lo que será la conferencia, sí que les quería comentar que a partir de mañana ya pueden apuntarse al viaje que la asociación hará a Alcaraz. El viaje será el próximo viernes 24 de febrero y a partir de mañana ya pueden apuntarse. Ya saben que pueden pasar por la sede de la asociación, que está en la Biblioteca Pública de San José de Calasanz los martes, también los jueves, y bueno, pues allí les darán toda la información que precisen. Pero bueno, es un viaje muy bonito, un viaje que como el resto resultará muy bien, así que les animamos a que se hagan socios, lo primero, los que no sean, y lo segundo, pues a que viajen también con ALUEX. Bien, y dicho esto, inauguramos este mes de febrero con la conferencia del doctor Ricardo Insausti, quien nos hablará hoy de conciencia y de cerebro. De conciencia y cerebro en la enfermedad. Esto viene siendo algo habitual en la enfermedad, en este caso neurológica. Es algo habitual, decía, al asistir a conferencias relacionadas con la salud, pero creo que también lo abordará el tema no solo desde la enfermedad neurológica, sino también desde la salud neurológica, que esto sí que creo que puede ser un aspecto muy interesante también de la conferencia. Bueno, Ricardo Insausti nació en Pamplona en 1954, es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y doctorado en Medicina y en Cirugía también por la Universidad de Navarra. Es posgrado en las universidades de Rotterdam, Oxford, Ámsterdam, Tubinga, en Europa, y en América, en las universidades de California en San Diego, en la Universidad de California en Davis, institutos de investigación, Salk, La Joya, California, Maine, Sacramento y California. Ricardo Insausti es profesor de anatomía en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Navarra, fue hasta 1998. Es catedrático de Anatomía y Embriología Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1998 hasta la actualidad. De su actividad académica e investigadora destacan 2 sexenios de investigación reconocidos con la dirección de 24 tesis doctorales, 24 proyectos competitivos otorgados y más de 130 trabajos y capítulos de libro en revistas y en libros internacionales. Bueno, ahí es nada. Su línea de trabajo. El doctor destacaba que como director del Laboratorio de Neuroanatomía Humana, que a su equipo lo que le interesa es conocer al máximo detalle la organización del sistema nervioso humano, desde el desarrollo pre- y postnatal hasta la vejez. Se concentran, nos decía, en las regiones del cerebro involucradas en las funciones superiores del ser humano y en particular en la memoria emocional. Tienen un programa de cooperación con la Universidad de Pensilvania para el análisis de la localización de la patología cerebral en la enfermedad de Alzheimer, que seguro surgirán alguna que otras preguntas sobre este tema, en pruebas diagnósticas precoces de la enfermedad. Así que yo creo que, bueno, un currículum bastante extenso, amplio, lo hemos cortado además, y yo creo que una conferencia que nos va a resultar de mucho interés. Solo una última cosa, les pido por favor que silenciemos los móviles, ¿vale? Los ponemos en silencio, los apagamos y así pues muchas veces es sin querer, yo lo sé que se nos olvida, pero así no nos molestamos los unos a los otros. Así que les dejo ya con el doctor Ricardo Insausti y espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Es verdaderamente un placer y un honor estar con esta audiencia. Pretendo que la charla no sea soporífera, porque vamos a tener que trabajar con conceptos que quizás no son de los más habituales, aunque cualquier persona que esté interesada en la ciencia del cerebro, en la neurociencia, como se llama ahora más recientemente,
pues podrá estar al tanto de muchas de las cosas que voy a decir. Solo quería hacer una pequeña corrección a la presentadora con respecto a mis sexenios de investigación, porque ¿qué más quisiera yo que tener 2 sexenios de investigación? Tengo 5 y voy por el 6º, o sea que estamos todos en un ambiente muy, muy parecido en cuanto a la longevidad que nos afecta a todos nosotros. Simplemente quiero destacar lo que va a ser el objeto de la charla, titulada, como se ve, Conciencia y Cerebro. Esto parece un título un poco abstruso, porque realmente pasar del cerebro a la conciencia o de la conciencia al cerebro no es nada fácil, es decir, no es algo inmediato y se puede relacionar algo que también es mucho más común, que es la relación entre mente y cerebro. En realidad, todos estos fenómenos están interrelacionados y a veces no se explica con claridad cuál es el objetivo. De entrada, se puede señalar que lo que facilita esta relación de conciencia con el mundo que nos rodea depende del cerebro a un nivel orgánico. Y ahora me van a permitir una pequeña introducción a lo que es la anatomía del sistema nervioso, porque me parece que es imprescindible sentar las bases. El sistema nervioso va a constar de la médula espinal, cual tenemos en el conducto raquídeo, es decir, dentro de la columna vertebral, y luego se continúa con el encéfalo. El encéfalo tiene también varias partes, y entonces aquí lo que estamos viendo es en distintas proyecciones. Vemos el encéfalo desde la parte lateral, es como si lo estuviéramos viendo de lado. Tiene el encéfalo 2 hemisferios, como se ve perfectamente en esta visión dorsal y en esta visión ventral, y entonces la cara interhemisférica, es decir, la que queda entre los 2 hemisferios, no es visible. Entonces tenemos que seccionar el cerebro por la línea media para poder visualizar estas estructuras. Y hago un poco de hincapié en esta proyección porque luego vamos a ver que una de las características que trae la modernidad, pero una modernidad bastante reciente, es decir, aproximadamente de los últimos 25 años, es el registro de la actividad cerebral funcional. Por lo tanto, el sujeto puede estar realizando diferentes tareas y de esta manera su actividad cerebral queda registrada, y esto tanto en estados de salud como de enfermedad. Y esta es una de las visiones más comunes, porque muchas de las zonas que hay aquí en este cerebro, en esta imagen del cerebro, van a quedar, como después mostraré, van a quedar relacionadas con estas funciones. Con un poco más de detalle, la orientación general. Bueno, aquí tenemos la continuación de la médula espinal. La médula espinal terminaría ahí, y esto se denomina tronco del encéfalo, es decir, el tallo del encéfalo, porque parece que sostiene al encéfalo. Entonces es el nombre clásico que le dieron los anatomistas. Y luego se continúa con el encéfalo propiamente dicho, más o menos a este nivel. Es una zona muy importante y que tiene que ver también con el aspecto orgánico de esa conciencia. Esto ya se descubrió en los años 20, cuando, del siglo pasado, los años 20 están ya muy próximos, pero todavía no, y hacia 1920, con los registros electroencefalográficos, cuando comenzaban, se hacían preparaciones experimentales en gatos, en donde se seccionaba el tronco del encéfalo a ese nivel, es decir, que lo desconectaba del resto. Y eso producía unas alteraciones en la actividad cerebral que son prácticamente equivalentes a las que resultan en un coma. Cuando hay un traumatismo cráneoencefálico y se lesiona esta región del tronco del encéfalo, desconecta la parte inferior de la parte superior. Las funciones vegetativas siguen, pero las funciones mentales quedan alteradas. Luego podremos ver algún ejemplo de esto. Pero simplemente quería mostrar esta cara medial, que así se denomina, la cara interhemisférica, con
estas circunvoluciones que corresponden a la corteza cerebral y la continuación con el tronco del encéfalo. La parte más desarrollada va a ser la corteza cerebral y aquí esta representación corresponde a un estudio que hizo un neurólogo alemán, era Brodmann, y que denominó con números las distintas partes de la corteza cerebral. A esto hay que referirse porque, bueno, pues por ejemplo, en la zona del lenguaje va a estar aquí, la zona del control de la actividad cerebral funcional superior, la proyección, la ejecución, la planificación va a estar residiendo en esta parte anterior, que es el lóbulo frontal, en fin. Y esto se refiere con números. Muchas veces nos referimos directamente, por ejemplo, al área 4, el área motora. Cuando se lesiona, por ejemplo, en una circunstancia de un ictus, una oclusión vascular, entonces se pierde la función y el resultado es una parálisis del lado contrario al de la lesión, parálisis de las extremidades. Esto es lo mismo por la cara medial. Y lo único que voy a destacar aquí es esta parte que está escondida en la zona más inferior y recóndita de ese, esto es el lóbulo temporal, luego veremos por qué, y esta zona es la que primero se daña en la enfermedad de Alzheimer y se va extendiendo a modo de anillo y de ahí va pasando a distintas zonas. Esto no es más que para señalar el aspecto morfológico externo del cerebro sobre el cual se van a proyectar muchas veces esos resultados de los estudios experimentales. La unidad es la neurona, esto ya lo demostró Cajal y su escuela. Esta unidad, que es la neurona, va a contactar con otras neuronas a través de estas terminaciones. Ahí vemos con más detalle cómo es la conducción, esto es la sustancia blanca. Las neuronas constituirían, el conjunto de neuronas constituirían la sustancia gris. Aquí hay terminaciones que se denominan sinapsis, que son uniones y que permiten la comunicación entre neuronas. Este es a nivel celular y subcelular lo que se conoce y se está investigando porque la transmisión nerviosa depende de esta interacción. Y hay muchísimas sustancias que se aplican hoy en día también en farmacología, que provienen del estudio básico del conocimiento de cómo se entrecruzan estas señales. Entonces, de ahí también se puede establecer una relación importante entre la estructura y la función, aunque en este caso estamos viéndolo a nivel celular o subcelular. No voy a entrar en estos detalles porque nos vamos a quedar más en la activación morfológica. Otro componente, bueno, el cerebro tiene que recibir su irrigación. Sin riego sanguíneo, el cerebro no puede subsistir, ni conciencia ni vida. No hay absolutamente nada si ese riego sanguíneo se interrumpe. Si es parte, solo parcialmente, entonces tendremos un ictus que dependerá de la zona, de las ramitas estas que salen de las arterias, dependerá la extensión y por lo tanto también la gravedad de ese ictus. Esto lo vemos en estas imágenes, son de reconstrucción de lo que serían las carótidas, pero las carótidas a nivel del cuello. Las carótidas son las arterias, es decir, los vasos sanguíneos que proceden directamente casi del corazón, desde la arteria aorta, de donde provienen, y caminan por el cuello. Entonces, en el cuello hay técnicas diagnósticas para ver cuánta sangre está pasando, porque es un sitio en donde la arteriosclerosis, las placas de ateroma, pueden reducir la luz y, por lo tanto, hacer una insuficiencia vascular. Esto también se traduce en una sintomatología. En definitiva, el sistema nervioso necesita su propia irrigación. Y esta imagen, lo que quería destacar es fundamentalmente el color rojo, es porque se asienta. ¿Qué es esto? Esto es un cráneo que se le ha quitado la tapa, la parte superior, por así decirlo, la calota craneal,
y vemos cuáles son las superficies que están en contacto. Entonces tenemos el cerebelo y el lóbulo occipital que estarían en la parte posterior en azul. En rojo tenemos el lóbulo temporal. En verde tenemos la parte más inferior del lóbulo frontal. Entonces esto nos va marcando también la nomenclatura, porque el cerebro, el hemisferio cerebral, va a tener un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, una parte posterior, que va a ser el lóbulo occipital, y luego en medio nos va a quedar el lóbulo parietal. Voy a estar haciendo referencia a estos términos, por lo tanto, me parece interesante el aclararlos. Los vemos aquí mejor. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y en amarillo el lóbulo occipital. Si viéramos, y luego sin este detalle, pero tendré ocasión de presentar, un cerebro de uno de los simios, grandes simios, no por poner solo macacos, sino me refiero a orangután, gorila, etc., veríamos que esto no existe. Es como si se hubiera amputado este lóbulo frontal y terminan prácticamente en punta. Toda esta expansión es una de las características diferenciales más grandes que existen entre los primates, se denominan subhumanos, y los primates humanos. Al fin y al cabo, somos primates. Por la parte interhemisférica, fíjense en la extensión que cubre este lóbulo frontal, también el lóbulo parietal y lo mismo el lóbulo temporal. Es decir, que la corteza cerebral ha sufrido una expansión muchísimo mayor a lo largo de la evolución y este es un elemento importante para tratar de aproximarnos a entender por qué este cerebro en su conjunto puede dar lugar o está en la base de lo que sería la conciencia. Bien, tenemos definidas algunas de las áreas, porque no nos basta solo lo que es el lóbulo, en definitiva. Necesitamos señalar qué función tiene cada parte, y esto en gran medida es lo que hacemos los neuroanatómicos, y dentro de mi laboratorio en la Universidad de Castilla-La Mancha, en continuación, lo que ya comencé en la Universidad de Navarra. Entonces, por ejemplo, esta zona es importantísima. Importantísima porque es el área del lenguaje. Ahí se articula el lenguaje. Cuando existe una lesión de una arteria que viene de esa carótida y que sube por aquí irrigando esta zona de corteza, que es una forma de ictus muy común, se pierde el habla. Hay una incapacidad para comunicarse, aunque se pueda entender. Esta zona de amarillo es muy interesante porque es la que domina el control voluntario de los ojos. Y ese control voluntario de los movimientos oculares es un índice y un exponente de lo que es la atención. Y la atención no puede mantenerse sin un estado de vigilia. De vigilia no me refiero a la vigilia de no comer carne, sino un estado vigil, un estado alerta y que nos pone en comunicación y de una manera recíproca con el medio que nos rodea. Bien, pues esta es una zona de los movimientos oculares. Es más conocida la zona motora, luego tendríamos por detrás la zona sensitiva, etc. En la parte posterior, no está señalada aquí, pero la visión, la parte de la corteza visual primaria. Y de ahí van a pasar una serie de conexiones en cascada que van hacia otras zonas del cerebro. Todo ello hace que sea una estructura muy compleja, con una gran cantidad de neuronas y que tiene conexiones con otros centros. No solo los que están en la corteza, sino también los que están lo que se denominan centros subcorticales. Y esto es un pequeño esquema de cómo funciona todo esto. Pues tenemos la corteza cerebral, el nivel máximo. Tenemos aquí, se denominan los ganglios basales. Los ganglios basales están coordinando el movimiento, no tienen una activación consciente, como puede tener en la zona motora propiamente, pero sin esos ganglios basales
sin esa función de los ganglios basales, lo que tenemos es una enfermedad de Parkinson. Es decir, regula el tono motor, regula la actividad, aunque propiamente la enfermedad de Parkinson depende de la degeneración de unas neuronas que están a ese nivel, que se denomina la sustancia negra. La pérdida de esas neuronas deja sin una sustancia, que es la dopamina, en los ganglios basales, y entonces ocurren una serie de alteraciones motoras que se conoce como alteraciones extrapiramidales, sin más. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos aquí un centro neurálgico, que es el tálamo. Todo lo que llega desde el exterior y todo lo que llega desde el interior de nuestro cuerpo, en términos de sensibilidad, alcanza el tálamo. No únicamente, pero todo. La vista, el oído, el gusto, el tacto, menos el olfato, que eso lo hace más indirectamente. Todo ello pasa por el tálamo, y esto se relaciona con la corteza cerebral. Por lo tanto, es un verdadero punto neurálgico, está en el centro del cerebro y tiene una labor muy importante que se está estudiando, pero que en este caso solo puedo señalarla únicamente sin meternos en más detalle. Y esto es lo que podríamos poner como un ejemplo de funcionamiento. Tenemos la información visual, auditiva, sensitiva, etcétera. Todo esto va a la corteza sensitiva, esto pasa a la corteza motora, pero al mismo tiempo esta zona, que es de la sensibilidad a la reacción motora, es decir, la respuesta motora que damos a diferentes estímulos, tiene también otro punto de conexión, que es el de la sensibilidad visceral, y encaja aquí también la entrada olfatoria, y luego, después de pasar por estos centros, va a salir como una actividad visceromotora. Entonces, así podemos entender que incluso alteraciones que corresponden a nuestra situación, a nuestro ambiente, alteraciones de estrés, puedan manifestarse como una úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque aquí hay toda una serie, de ellos el elemento endocrino, el sistema endocrino, y todo ello está facilitando y permitiendo, aumentando la actividad de un sistema, de una parte de ese sistema vegetativo, que conduce a la mayor secreción de ácido, y esto es lo que puede producir una úlcera de estrés, por circunstancias. Pero también son muy comunes las úlceras en los grandes quemados, cuando hay una reacción que cubre una gran parte del cuerpo, una reacción que corresponde a esas quemaduras, también es un estímulo absolutamente lesivo para todo el sistema y nos puede dar lugar a estas úlceras. Por lo tanto, esto es un esquema de lo que sería la relación con el ambiente externo y la relación con el ambiente interno, en ese sentido. Y esto es lo que nos ha hecho en la evolución ir caminando más erguidos, pero también un hecho que se da solo en los primates, que nuestra vista está dirigida al frente. Los ojos están en el frente de la cara. El resto de los mamíferos los van a tener a un lado. Esto significa que el campo visual se entrecruza y, por lo tanto, en el centro vamos a tener esa visión binocular, que es mucho más pequeña en el resto de los animales. Y ahora sí que podemos ver distintos primates donde vemos, es una especie inferior, el Saimirius thurius, el macaco, esta manera de terminar en punta, o sea que la imagen está tomada desde la parte posterolateral y no destaca tanto, pero este es el crecimiento relativo. Un chimpancé tiene un cerebro también bastante evolucionado, pero sin embargo no alcanza la dimensión ni la complejidad de lo que es el cerebro humano. Aquí tenemos lo que sería la expansión de la corteza a lo largo de la evolución. Este es un erizo. Este es el cerebro de un erizo y su corteza cerebral. En cambio, la parte olfatoria es tremenda. Ya pasando a un
primate primitivo, sería el Galagos senegalensis, entonces tenemos una mayor proporción de corteza que está señalada de color gris, ¿no? Y se ve aquí la división funcional de esas áreas. Y cuando llegamos al hombre, toda esa cubierta sumamente plegada, lo cual le da una superficie muchísimo mayor, es entonces cuando esa corteza cerebral está al completo y es muchísimo más amplia que ninguna de las otras especies. Esto hace que a lo largo de la evolución se hayan ido acumulando no solo neuronas en términos absolutos, número de neuronas, sino también la relación, la complejidad que hay. Este es un ejemplo de lo que se hace actualmente. Esto es un ratón, no es humano, pero las neuronas van a ser prácticamente idénticas. ¿Qué se ha hecho? Se ha estudiado con microelectrodos y se ha inyectado sustancias que son de distintos colores y que reconstruyen la densidad de las terminaciones nerviosas. Esto es una neurona, digamos, o varias neuronas, que tienen esta interrelación y estas son las capas que se pueden reconocer en la corteza cerebral. De modo esquemático, esto tiene unas propiedades fisiológicas y de modo esquemático se produce una complejidad enorme en lo que respecta a la distribución de esas interacciones. Y esto viene dado todavía más por la diversidad morfológica. Todo esto son células, neuronas, que se han llenado intracelularmente, es decir, se pone una pequeña aguja, por así decirlo, rellena de un líquido, se inyecta y esto nos da la morfología. Estudiando muchas de ellas, esto es la corteza visual, podemos tener una idea de cómo se están relacionando los diferentes tipos y se sabe que los tipos neuronales corresponden o se correlacionan con distinta actividad. Y esto es lo que vemos en las mismas zonas. Vemos que cada una de estas puntitas representa un disparo, es decir, lo que se dice un potencial de acción que no va a ser más que el resultado de esa transmisión sináptica, de esa unión entre neuronas. Existe una gran variedad, las hay más tónicas, las hay más fásicas, y todo ello está conduciendo a una enorme cantidad de datos. Y esto lo podemos hacer desde un circuito muy pequeño, en donde simplemente tendríamos aquí la representación de 3 neuronas, aumentamos una más y tenemos, en vez de 3, vamos a tener 4 flechas. Si ponemos una inervación recíproca, las vamos a aumentar a 6. Si vamos pasando a 6 neuronas y progresivamente nos va dando mayor complejidad. Esto es el nivel orgánico que se está mirando ahora y de la estructura parecida a la que había anteriormente. Este es el método de Golgi, el que estudió Cajal y con el que describió muchas de esos tipos de células que he mostrado anteriormente. Esto forma una red neuronal cuya interacción se pone en forma de matrices y esto da unos módulos jerárquicos en donde está establecido la dirección con unas reglas de estos nodos. Esto se denomina topología, y es uno de los aspectos, esta topología neuronal es uno de los aspectos más modernos de la investigación en neurociencia. Y entonces vamos diluyendo la frontera entre lo que es neurociencia, el estudio del sistema nervioso, con los métodos de análisis. Entonces encontramos topología, encontramos física, encontramos matemáticas y sobre todo encontramos estadística, que es lo que da ese nivel de significación. Esa significación estadística está debajo de todos los experimentos y eso es un punto débil desde el punto de vista, que muchos científicos dirán que es el punto más fuerte, es el punto débil porque a veces esa significación estadística te la dan los datos, pero si esos datos no están bien recogidos puede conducir a conclusiones que están falsas. Y entonces podemos tener esquemas de relaciones de redes neuronales que pueden ser enormemente complejas. Yendo hacia una especialización,
o yendo hacia allá una integración. Y esto se ha hecho el mapa en cerebro de gato, en donde se ve de la parte lateral o la parte medial de su corteza cerebral cómo está agrupada según sea un sistema de segregación, de especialización, ¿no? O bien sea un sistema de integración, de acción. Entonces llegamos aquí a una serie de datos. Tenemos que la mosca, la mosca, la drosófila, va a tener unos 135.000 neuronas. El ratón ya pasa a 71 millones, el macaco va a tener 6 billones y el humano tiene 86 billones. Cada uno de estos, cada estudio funcional va a generar, cada estudio funcional, unos 30 gigabytes de información. Por lo tanto, en cualquiera de estos estudios necesita sistemas de almacenamiento masivos. Imagínense lo que he puesto anteriormente en cuanto al tipo de neuronas, su diversidad funcional y su diversidad de interrelación para hacernos un cálculo de la inmensidad de neuronas que tenemos y la infinita posibilidad que tenemos de hacer diferentes combinaciones. Para mucha gente esto es lo que emerge, de esa actividad emerge la conciencia. Vamos a ver si esto es así, porque pasamos al siguiente nivel. Y esto no es más que un dibujo muy bonito que se ve realmente. Esto es la tractografía, ¿no? O difusión, en donde cada uno de estos colores es meter a la máquina un umbral que te selecciona, ¿no? Por aquí déjame pasar la señal y la pongo verde. Por aquí no me la dejes pasar y lo pongo azul. Y esto lo que está diciendo es cómo conectan en el cerebro humano, cómo conectan en base a esa estadística o basado en esa estadística relaciones que muchas veces se pueden confirmar incluso macroscópicamente, como hacían en el siglo XIX los grandes neurólogos como de Gerin, que está ahora siendo consultado después de haber sido olvidado durante muchos años, porque sin ellos, sin estos neuroanatómicos clásicos, neurólogos clínicos también, no se puede entender todos estos colorines. Entonces pasamos al nivel funcional. Abandonamos el nivel orgánico y pasamos a este nivel funcional, en donde vamos a tener, bueno, pues una primera división, en donde vemos la corteza cerebral, igual que antes, pero vamos a ver una serie de fenómenos que nos indican la orientación, la atención selectiva, donde va a estar estos puntos, en donde la función ejecutiva, el control de esa función ejecutiva va a estar fundamentalmente en la corteza frontal, y la atención mantenida. Todo ello se va a encontrar en distintos puntos distribuido por la corteza cerebral. Es un sistema distribuido. Antes se pensaba que cada zona del cerebro tenía su propia función y si se lesionaba, como he mencionado anteriormente, en el área del lenguaje se perdía esa función. Lo cierto es que esa capacidad de integración hace que las funciones del cerebro estén distribuidas, porque no únicamente vamos a encontrar la atención o la monitorización de las funciones ejecutivas en el lóbulo frontal, sino que los podemos encontrar también en otros sitios, como es la corteza ventrolateral. Y vemos en la cara medial la importancia que tiene esta cara interhemisférica que mencionaba antes. Entonces aquí hay una serie de bucles, una serie de circuitos, de redes neuronales, otra vez, pero a nivel ya macroscópico, que están ligando distintos elementos. Entonces, vamos a verlo en acción. Ya pasamos a lo que se puede consultar directamente en las revistas especializadas. No es una figuración, no es un reportaje, sino que son los datos que han pasado controles, han pasado una revisión por pares y que por lo tanto tienen una garantía de haber sido hechos con toda la seriedad
y con todo el fundamento. Entonces tenemos aquí la actividad, aquí esto es una cara que se va desdibujando. Esto se puede hacer degradando, es el nombre que recibe, se va degradando y entonces tenemos unas respuestas en donde fundamentalmente va a destacar la parte occipital. Aquí se reconoce, yo me reconozco que esta es mi imagen, o aquí no me reconozco. Entonces esto da una diferencia, es un reconocimiento de mí mismo. Para eso tengo que estar consciente, no solo a nivel biológico, tengo que estar despierto, sino que además tengo que saber reconocer que esa es mi imagen corporal. A veces esto falla también. Y entonces tenemos, es el que se queda una parte en el lóbulo occipital, una parte en el lóbulo temporal posterior y otra parte en la corteza frontal. De alguna manera, haciendo muchos casos y haciendo una estadística adecuada, entonces se puede decir que estas regiones están relacionadas con esa función. Pero eso es todo. Estas regiones no producen, no segregan esa función de la conciencia. Están activas cuando se da esa función. Lo mismo puede ser otras situaciones también que podemos ir viendo. Entonces, un ejemplo también de una figura de un niño y la figura correspondiente del adulto se va degradando en porcentajes hasta que ya no se parece nada, son figuras completamente aleatorias, y en este caso tenemos este tipo de respuestas. Vamos a tener en la corteza occipital, se ve ahí, bueno, eso me tienen que creer, pero eso es el lóbulo occipital, aquí abajo tenemos el cerebelo, etc. Hay una serie de señales. Entonces, cuando está, esta es la imagen actual, y cuando se recuerda la imagen que había en la niñez, se nos va a activar esa parte que guarda relación con la memoria, que es el hipocampo. Y esta es la actividad también que se puede mensurar. Y cuando están en conjunto, ese reconocimiento es entonces cuando tenemos la activación en esta zona de la corteza frontal, la corteza más anterior, la que se encarga de esas funciones ejecutivas. Bueno, pero la conciencia se nos puede alterar, y no solo en la enfermedad, se nos puede alterar también significativamente de modo voluntario. Drogas, cuando existe un estímulo, en este caso la psilocibina, en donde se ha dado a distintos sujetos, se ve cómo la actividad cerebral en azul es una disminución y en otras partes está aumentada. En rojo sería un aumento de esa actividad. Lo que existe es esa hiperactividad, tenemos luego otros ejemplos, se va extendiendo a otras regiones. Y también la actividad funcional, es decir, esto es un estudio con otra técnica que se denomina la magnetoencefalografía, que va a ser una especie de electroencefalograma, pero mucho más refinado, mucho más específico también, y que puede plasmarse en reconstrucciones del cerebro. Todo esto van a ser regiones que tienen unos ritmos cerebrales completamente alterados. La conciencia está alterada, entonces, no está perdida. En muchas ocasiones es reversible, pero ese estado de conciencia es completamente anómalo. De tal manera que aquí hay una hipótesis que liga la entropía a esta actividad de conciencia. Tendríamos el punto medio de la conciencia primaria y tendríamos otro de desorden mayor. La entropía es una medida del caos, por así decirlo. Entonces, aquí tendríamos en una entropía alta, tendríamos el estado psicodélico, es decir, un estado de intoxicación cerebral que hace que mal funcionen las neuronas a nivel individual, pero al mismo tiempo altera todas esas redes neuronales. La conciencia del niño, es decir, ahí tenemos un estado hipermetabólico. Los niños, los recién nacidos, prácticamente se pasan las 24 horas durmiendo. Entonces, es otro estado, sobre todo el de ensoñación, lo que se dice la fase REM, es un estado también de actividad muy aumentado. Y así podemos pasar
sobre una serie de circunstancias también patológicas. Psicosis, deprivación sensorial, experiencia de casi muerte, por así decirlo, pensamientos mágicos, pensamientos en donde existe una creencia en elementos sobrenaturales, con poderes sobrenaturales también. Ese tipo de pensamientos también está dentro de esta zona de entropía aumentada. En la epilepsia del lóbulo temporal hay un estado como de ensoñación, un estado que no es sueño propiamente dicho, sino que está motivado por descargas anormales en la zona del hipocampo. Entonces nos altera el estado de conciencia. En una epilepsia se pierde la conciencia porque hay una actividad que afecta también el tálamo al que me he referido anteriormente. En cambio tenemos lo contrario. Como exponente, no voy a leer todos, no lo pueden tener ahí, el coma. Una situación comatosa, la conciencia está perdida, no está irreversiblemente, si la función neurológica vuelve a recuperarse, pero simplemente puede ser un estado transitorio. La anestesia, esto ya es conocimiento común, y por no alargarlo más, en definitiva lo que tendríamos, un control de la autoconciencia, esa autoconciencia que me permite decir soy yo mismo, con mis circunstancias, en sentido orteguiano, en mis circunstancias no son, se podrían traducir como mis recuerdos, mis experiencias propias. Entonces, esto sería este estado de conciencia que yo controlo. Yo sé que soy yo mismo y lo puedo demostrar de distintas maneras. Luego está el componente que se denomina paralímbico. Esto es una palabra, el sistema límbico. Luego me voy a referir a él porque es uno de los elementos importantes precisamente en ese procesamiento de la memoria consciente, de la memoria declarativa. Y se ve aquí la sustancia, las adicciones a distintas sustancias, distintas drogas que llevan una dirección opuesta. Aunque están todas interrelacionadas, veis que esto va en sentido contrario a cómo van todas estas flechas. Esto se indica que simplemente es una dirección opuesta. ¿En qué otras circunstancias podemos encontrarnos esta alteración? Bueno, pues situaciones alterada la conciencia como en el síndrome del miembro fantasma. No sé si lo conocen, el síndrome del miembro fantasma es aquel en el que duele una extremidad que ha sido amputada. Entonces, no tiene esa representación. ¿Cómo podemos reconstruir mentalmente y que además nos duela? Pues es todo un sistema complejo. Este sistema límbico está implicado y fundamentalmente esta zona que se denomina amígdala, que es la que controla nuestras emociones y también ese componente de sufrimiento que se da en el dolor. No es el dolor primario que yo localizo, me pincho un dedo y sé exactamente en qué punto de mi cuerpo ha existido esa lesión, sino ese dolorimiento que persiste a lo largo del tiempo y que tarda también un espacio de tiempo en desaparecer. Aquí tenemos todas estas estructuras que están interviniendo. La corteza somatosensorial, la corteza auditiva, todo el sistema, la red de percepción, etcétera, todo ello está integrándose en un estado de conciencia anómalo y que corresponde a una falsedad, pero que el cerebro lo percibe como real. Entonces, para ver de qué manera puede complicarse todo ello. Ahí tenemos en esta representación lo que sería la conciencia normal. Y tenemos el despertar y la autoconciencia, que aquí en los términos ingleses lo diferencian perfectamente. En castellano no es tan fácil el hacer esta distinción. Estado normal. En el coma, ni conciencia ni activación, no tenemos. Está completamente decaído. Cuando tenemos un estado despierto, pero que no hay una respuesta,
Entonces tendríamos la autoconciencia baja, pero esa capacidad de respuesta es alta. Corresponde a algunos tipos de coma, donde hay respuestas vegetativas, se denominan, pero no existe una conciencia propia. Mínimamente, con respuestas mínimamente eficaces. Bueno, pues esto se ve aquí, que existe mucha variedad y a veces puede haber un poco de autoconciencia y el estar despierto, por así decirlo, alerta, sí que existe. Y luego está este estado, que es el estado de coma vegetativo, en donde no existe ninguna respuesta, aunque se manifiesta por tener lo que sería un estado prácticamente similar al normal, pero no tiene ninguna respuesta. Otro ejemplo, ¿cómo nos percibimos a nosotros mismos? Bueno, pues aquí vamos a verlo a través de la patología, a través de la enfermedad. Vamos a suponer que la arteria que viene por aquí, que se denomina la arteria cerebral media, que viene de esa carótida interna, se obstruye y aquí da lugar a una zona de destrucción, una zona de muerte neuronal, un ictus. Entonces, esta zona está en la parte posterior. ¿No? Esta persona puede hablar, de hecho, perfectamente. Pero si le decimos que haga una intersección de esta raya, que el neurólogo ha dibujado sobre el papel, en el primer intento ni tal siquiera se acerca a la raya. En el segundo intento no lo pone en la línea media, lo pone hacia la derecha. Si le decimos que dibuje un reloj y que escriba las horas dentro del reloj, la esfera se para en la mitad. Esta parte izquierda no existe. La parte contralateral no existe para él, no tiene. Estos enfermos se afeitan media cara, la otra media no la perciben como suya. Esto es todavía más desconcertante. ¿Qué tipo de conciencia está alterado ahí? Que me deja la mitad del cuerpo inconsciente y la otra mitad no. Simplemente no está todo lesionado, pero simplemente están desconectadas todas estas redes neuronales que están subyaciendo a esta función. Y en vez de distribuir las horas, los números de las horas a todo lo largo de la circunferencia, los 360 grados, se cegan y se quedan en estos 180 grados y el resto no existe para ellos. Bueno, pues pasamos al nivel cognitivo. Este sería el nivel funcional, que también se puede relacionar con la clínica, obviamente. Este nivel cognitivo es el más alto, el que he mencionado anteriormente, que nos permite decir, yo soy yo, y además soy yo porque puedo recordar todas mis circunstancias, mis amigos, mi escuela, mi educación, mis padres, mi familia, etcétera. Todas esas circunstancias. Y esto, tendríamos dos zonas. Otra vez nos encontramos con la zona frontal, pero también por la parte interhemisférica, del cual va a depender este sistema de control ejecutivo, el comparador de distintos mecanismos. Esto es una hipótesis de funcionamiento del lóbulo frontal, y de ahí ya va a pasar esta salida, por así decirlo, metacognitiva, que es el otro término específico que los neuropsicólogos utilizan para hablar de la conciencia, de la autoconciencia. Tenemos también otras distribuciones. Qué importante es el lenguaje, y el lenguaje que podemos entender, pero nuestro lenguaje, nuestro primer idioma. Ahí hay una serie de zonas que están distribuidas entre distintos aspectos. Por ejemplo, la actividad motora, la producción de las palabras, las zonas auditivas, las zonas motoras, etcétera, como hemos visto anteriormente, y otras. Todas ellas van a unirse, van a confluir, van a hacer esa conjunción de características que va a denominarse la corteza asociativa.
Y dentro de esta corteza asociativa va a destacar el polo temporal. Entonces el polo temporal es un sitio, el polo de ese lóbulo temporal, la parte más anterior de ese lóbulo temporal, es un sitio, otro nodo importantísimo en toda la función cerebral. Y de hecho en esta región se va a dar alteraciones, no es una enfermedad tan común, pero la enfermedad de PIC es una demencia frontotemporal. En esta enfermedad hay una degeneración específica y selectiva de toda esta región cortical. Y entonces las palabras no tienen sentido. A veces se denomina también, o son variantes, la demencia semántica. Entonces, sencillamente, la palabra clavo o la palabra martillo no tiene sentido. Pero a veces una palabra es tan específico como una especie zoológica, perro. No tiene ningún sentido. No le llega, no sabe cómo interpretar eso. Entonces, son alteraciones que del aspecto semántico del lenguaje, de la significación del lenguaje, que con estas lesiones también se alteran. Y, por último, que no he mencionado, aquí lo que se denomina teoría de la empatía. En inglés es prácticamente intraducible, theory of mind, que no es algo que sea fácilmente trasladable al idioma castellano. Literalmente teoría de la mente no tiene ningún sentido. Al fin y al cabo lo que hace es que uno se pone en el lugar del otro. Entonces aquí está también relacionado. Y esto es lo que se ve en algunos de estos estudios en la enfermedad, en donde lo azul va a ser zonas que pueden predecir que hay unas funciones sobreestimadas en todas las competencias. Y esta es una de las características funcionales que tienen estas alteraciones de los estados de conciencia. Las personas que padecen, entre otras, no únicamente, pero entre otras la enfermedad de Alzheimer, están sobrevalorando sus propias capacidades. Creen que pueden hacer más. Y no solo en la enfermedad de Alzheimer, sino que parece, bueno, uno ha sido buen deportista y que puede seguir jugando al fútbol igualmente y puede cansarse a los 5 minutos porque el cuerpo no responde. Pero a veces esto es más peligroso, por ejemplo, en la capacidad para conducir. Cuando alguien conduce un vehículo y cree que lo puede conducir bien y de hecho no lo hace, porque él no lo percibe. Su conciencia está alterada, conciencia de sí mismo. Esto está alterado. Son otros ejemplos de alteración en funciones cognitivas, funciones emocionales, la relación interpersonal, por lo tanto, aspectos sociológicos. En este esquema tenemos una persona que está reflexionando y tiene una determinada escena, que es una merienda campestre, en donde él puede proyectar hacia el futuro, lo ve tal y como ha sido, pero la puede proyectar en su memoria como algo que se está formando. Están dejando las bebidas y la comida que han traído, lo dejan encima de la mesa. Puede estar poniéndose en el lugar de la otra persona. Debe ser que deja todo ahí para recoger, todo sucio, hay que hacer toda la limpieza, o puede localizarse en el espacio. Esto se hizo y tendríamos aquí lo que sería la recolección, que llaman, que al fin y al cabo es la evocación de esos recuerdos. La prospección, es decir, en donde tendríamos algunas otras zonas que no están aquí, en donde está proyectando hacia el futuro esa actividad. Ponerse en lugar del otro. Tenemos aquí también estas zonas que son las que están, digamos, iluminadas en rojo y amarillo, donde representan la máxima actividad cerebral funcional. Y finalmente, una conjunción incluyendo MTL, es lóbulo temporal medial, que es la zona que está dañada también en la enfermedad de Alzheimer. Esto es una situación normal. De tal modo que podemos decir, ¿dónde está conciencia? La parte parietal,
también por la línea media, es decir, por la cara interhemisférica, en el lóbulo frontal, la memoria va a estar unida en esa zona más anterior, incluyendo también este polo temporal que he mencionado anteriormente. Y ya refiriéndonos a la memoria, que es unos puntos en la base anatómica de la memoria, es lo que llevamos dedicándonos bastantes años, tendríamos a explicar un poquito dos tipos de memoria. La memoria explícita o declarativa. Yo me reconozco a mí mismo porque le he pasado a la periodista esa nota con mi biografía y la puedo seguir perfectamente y sé lo que contiene. Y puedo decirlo también en cuanto a sucesos. Bueno, pues, me doctoré en la Universidad de Navarra en tal año y estuve en este y en otro sitio. Los hechos, es decir, bueno, una tesis doctoral consiste en lo que sea, ¿no? Y en cambio, la memoria no declarativa sería una memoria más de tipo motor, así en general. Tiene otros aspectos, pero por ejemplo, andar en bici. La diferencia, lo rojo va a depender de esta estructura que es el hipocampo. Y es lo que nos da esa capacidad de evocar, primero, de codificar esa actividad neuronal para convertirla en recuerdo. Los recuerdos se quedan en la corteza cerebral, repartidos, distribuidos. Todavía no se sabe qué mecanismos conducen a que un recuerdo específico pueda evocarse, porque lo cierto es que no hay ningún centro de la conciencia en el cerebro humano, como tampoco hay ningún centro de la memoria. No existe un almacén de recuerdos. Está todo difusamente repartido. Bien, aquí tenemos las regiones que nos interesan desde este punto de vista, que engloba, esto sería esta visión de la cara interhemisférica, la línea media, y recoge esta parte medial también del lóbulo temporal, juntamente con algunas otras zonas, como por ejemplo el polo temporal al que me he referido anteriormente. Este es el aspecto microscópico que tiene el hipocampo, es una estructura muy característica y que se encuentra muy conservada en todas las especies, aunque el desarrollo en el ser humano es muchísimo mayor. El hipocampo humano es mucho mayor que lo que le correspondería a un animal de su mismo peso. Esto es lo que se denomina el índice alométrico. Es 9 o 10 veces superior a lo que le correspondería a otro animal de su mismo peso. Bien, y ahí tenemos las zonas que son importantes. Esto es una representación de una resonancia magnética. La resonancia magnética es la técnica que permite la visualización y esta reconstrucción y elaboración de los datos de la estructura cerebral, y sobre ella es la que se sobrepone o se superpone, mejor dicho, la actividad funcional. Entonces tenemos esta representación y esto es un esquema funcional de cómo está, muy sencillo, de cómo está relacionado esta zona del hipocampo. Y todo esto son zonas de corteza cerebral. Y aquí tenemos también la amígdala, con la cual tiene una relación muy estrecha. ¿Qué ocurre en estos estados de conciencia? La formación del hipocampo decae. Es la que se lesiona más precozmente en la enfermedad de Alzheimer. La amígdala está destruida y progresivamente del hipocampo va pasando hacia la corteza cerebral, de tal manera que es un fenómeno de muerte neuronal. Conforme las neuronas van muriendo, las funciones de relación van disminuyendo hasta quedar completamente anuladas cuando esa corteza cerebral queda totalmente atrófica en la enfermedad de Alzheimer. En lo que respecta a la conciencia, podemos dibujar una serie de nodos que están relacionándose desde la corteza prefrontal a la parietal, etcétera, y que en la línea media va a recoger esta especie de cinturón de círculo cerrado que va a ser enormemente importante. Aquí el nodo central, es decir, el punto de fusión donde se da la unión entre lo que entra como estímulos
y lo que sale hacia el hipocampo es esta región que se denomina la corteza entorrinal, esta corteza entorrinal que sirve, lo habrán oído en los periódicos, como sistema de navegación, el GPS del cuerpo. Bueno, pues no es solo el GPS del cuerpo, sino que también está trabajando en todos los aspectos que tienen que ver con las emociones que acompañan a cada una de nuestras escenas vividas anteriormente. El GPS del cerebro es lo que le valió a dos investigadores noruegos y a uno inglés el premio Nobel en el año 2014. Y esto se puede resumir con esta actividad. Esta actividad donde tenemos la parte medial, es decir, la zona interhemisférica, una gran activación de la parte de corteza frontal, uniéndose a otras partes y uniéndose también al tálamo en ese punto. Es una zona distribuida. Y tenemos también la relación que tiene con esa capacidad empática, donde se muestran distintas escenas de tristeza, de dolor, a veces son escenas muy desagradables, por ejemplo, pues de accidentes aéreos, en fin, todo en donde la persona, digamos, se compadece, si queréis, compadecer, es padecer con, y esto es lo que constituye la Theory of Mind, y entonces nos sale el polo temporal completamente iluminado, por así decirlo, activo. En esta empatía por sobreestimación, en azul están las disminuciones del flujo cerebral, de la actividad cerebral, y en amarillo están donde coincide en la situación de aumento y de disminución. Lo único que quiero mencionar aquí es que esta parte de corteza medial son distintas representaciones y sobre todo que estamos en este polo temporal otra vez. Es uno de los elementos más importantes. Tenemos en la enfermedad de Alzheimer, entonces, todas estas regiones están afectadas. Pero luego tenemos también la posibilidad de analizar la evolución en el tiempo. Hay una situación que se llama deterioro cognitivo leve, también unos olvidos benignos asociados sobre todo a la edad y que en algunos casos van a progresar hacia enfermedad de Alzheimer más declarada y en otros no se queda, no progresa hacia esa enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos distintas zonas entre estos son diferencias estadísticas de la sustancia gris en una condición y en la otra. Entonces vemos que cuando se incluye la zona del lenguaje frente a lo que es la globalidad, entonces nos va a salir una zona que nos estaría marcando ese riesgo. Y esto es la estadística con la distribución, la correlación que existe entre estas variables. Cuando uno piensa en sí mismo, serían los controles, color amarillo es buena activación, en la disminución, en el deterioro cognitivo leve, que es lo que significa MCI, vamos a encontrar en azul una disminución de este flujo sanguíneo y ya la diferencia con la enfermedad de Alzheimer, donde vamos a tener la parte posterior, la parte también de la línea media ya muy deteriorada y por lo tanto esto nos da una diferencia sustancial con respecto a la situación de control. ¿Qué encontramos con esta situación de coma profundo, el estado vegetativo? Estas personas que pueden vivir incluso años, están en la unidad de cuidados intensivos, no responden, ¿no? Que tienen los ojos abiertos, pueden seguir distintos estímulos, etc. Entonces tendríamos una zona que esta es representación de la zona interhemisférica, la cara interhemisférica. Y aquí hay una zona de esta corteza medial y luego la corteza frontal. Ahí es donde tenemos todas esas alteraciones. En fin, como conclusión, lo que tenemos aquí es una bomba dentro de nuestro cerebro y esa bomba lo que significa es que estamos próximos, yo creo, bastante próximos,
a tener una explosión que revolucione nuestra manera de concebir lo que es la mente en relación al cerebro. Y entonces, simplemente un anuncio de que existe progresivamente unas alteraciones que se pueden denominar alteraciones en lo que es el medio social bastante indiferentes, sobre todo me refiero al apoyo institucional a la investigación básica que de vez en cuando con estos sistemas puede actuar precisamente para aumentar la conciencia, no solo a la semana, sino que debiera de ser toda una temporada. Y muchas gracias por su atención. Si ahora hay preguntas. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido una conferencia muy interesante. Gracias. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y yo me dirijo hacia el lugar. Dolores tiene una. Sí, quería saber qué porcentaje del cerebro quedaría por descubrir o qué porcentaje realmente se conoce. Eso depende del sentido que se le aplique. Conocerlo morfológicamente se conoce la parte de la corteza desde los tiempos de Brodmann, a principios del siglo XX. La estructura celular está descrita por Cajal desde finales del siglo XIX. 1906 fue cuando consiguió el premio Nobel. Y la parte morfológica viene de bastante más atrás. Por ejemplo, esa zona del lenguaje se denomina área de Broca por el neurólogo francés que lo describió, y esto es a mediados del siglo XIX. O sea que podemos decir que en menos de 200 años se llega a un conocimiento de la estructura del sistema nervioso en su detalle más amplio, más general, un conocimiento bastante bueno. ¿Qué es lo que queda? Profundizar. Lo que queda es conocer cómo se organizan esos billones de neuronas que tiene el cerebro humano, cómo se pueden comunicar funcionalmente y aplicarlo luego a las distintas enfermedades neurológicas. Pero en sí mismo es un reto. Diría que ahora mismo es mucho más desconocido que lo que puede ser el cosmos en su conjunto. Mire, quisiera preguntarle por los síntomas que ya te alarman un poco, como por ejemplo la memoria la vas perdiendo con la edad, ¿no? Y claro, te preocupas, pero todo el mundo te dice lo mismo. Pero luego, para pasar, ¿cuáles son los primeros síntomas para estar en alerta contra la enfermedad de Alzheimer, o qué pruebas hay que hacer primero? Si yo supiera contestar esa pregunta, inmediatamente me concederían el premio Nobel, porque no es posible, ¿no? Es decir, se está buscando lo que se denomina los biomarcadores. Los biomarcadores son indicadores de que una alteración de memoria, que puede ser benigna, completamente benigna, puede evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer. Uno de los índices es la producción de sustancias que están alteradas en la enfermedad de Alzheimer, concretamente la proteína tau o el amiloide, el beta-amiloide. Son sustancias que se pueden determinar y medir, cuantificar en líquido cefalorraquídeo. La otra dimensión es también examinar el cerebro directamente. Como las zonas más sensibles están localizadas en ese lóbulo temporal medial, eso se puede analizar y se puede calcular el volumen, se puede calcular la relación entre sustancia gris y sustancia blanca, pero no es más que un indicador bastante indirecto, aunque puede ser bastante precoz en ese sentido. Pero no existe hoy por hoy un indicador más fiable
que esas determinaciones. Y esos indicadores es lo que se conoce con el nombre de biomarcadores. Desde el punto de vista de la sintomatología que puede tener una persona, pues lo mejor es despreocuparse. Hay un olvido benigno asociado a la edad, donde he puesto, sí, pero que además eso no está estrictamente asociado a la edad, depende también del estrés, depende de la carga emocional, depende de otras circunstancias que nos están distrayendo, porque de alguna manera la atención, la conciencia tiene que enfocarse para poder recuperar donde he podido dejar lo que sea, un objeto que luego no encontramos. Aquí hay otra pregunta. En el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿los medicamentos actúan sobre toda la corteza o se dirigen hacia lugares específicos? Es cuando existe una medicación, esa medicación hay que ver, se ingiere por vía oral, vamos a poner una pastilla, se ingiere por vía oral, eso es absorbido, pasa al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo alcanza el cerebro, pero no lo alcanza fácilmente, tiene que pasar una barrera que se denomina hematoencefálica entre la sangre y el encéfalo. Entonces hay zonas que permiten mejor el paso, pero otras no lo hacen tanto. Una vez que ha conseguido cruzar, a partir de ahí ya depende de la naturaleza, porque hay neuronas que se caracterizan por contener una determinada sustancia que se denomina neurotransmisor. El neurotransmisor es lo que se libera se llama la hendidura sináptica, es decir, en la comunicación entre dos neuronas, y entonces puede suplir la falta de alguna sustancia. Por ejemplo, quizá lo más característico es la dopamina y la enfermedad de Parkinson. La dopamina tiene que estar en una forma química, que es la levodopa, que es la que es capaz de cruzar esa barrera hematoencefálica. Y entonces las neuronas que estaban recibiendo esa dopamina de esa sustancia negra, en el ejemplo de la enfermedad de Parkinson, la toman, pero de una manera externa, con lo cual los síntomas se alivian porque la función puede volverse. Si estamos hablando de sustancias psicotrópicas, en ese sentido de poder disminuir más que aumentar, normalmente lo que hacen, por ejemplo, los sedantes. Los sedantes lo que hacen es aumentar esa inhibición que existe dentro del sistema nervioso y que es un equilibrio muy fino entre actividad y reposo. Entonces, estos alcanzan de una manera mucho más generalizada toda digamos, la sustancia cerebral, las neuronas al fin y al cabo. ¿Pregunta más? Sí. No sé si le hago una pregunta un tanto vulgar, pero yo quería preguntarle, ¿la depresión está de alguna manera localizada? No está localizada. Se han hecho estudios, lógicamente, de actividad cerebral funcional en estados depresivos y hay una disminución del flujo sanguíneo en distintas zonas, pero está muy distribuido. No existe tampoco una zona cuya lesión dé lugar a una depresión. Es un conjunto, más bien, en donde la actividad cerebral queda disminuida. ¿Cuál es la razón? Pues un desequilibrio entre neurotransmisores, en fin, hay muchas hipótesis en ese sentido, pero no existe una sola zona que sea responsable de la depresión. Hola, buenas tardes. Primero, perdone si la pregunta es inapropiada o no es correcta, pero he leído en diversos artículos de medicina que al estómago se le llama el segundo cerebro. Primero, ¿es cierto? Y segundo, si me lo puede explicar un poquito, por favor. Aquí es una metáfora, lógicamente,
porque si vamos a la medicina galénica, pues era el hígado, y en otros sitios, en fin, se ha ido considerando que existen distintas funciones. Hay una hipótesis por la cual simplemente la alimentación favoreció el desarrollo de todas esas funciones a través de activar ese nivel biológico de los sistemas de conciencia. De llamarle ahí a un segundo cerebro puede ser también, estoy simplemente tratando de comprender. Yo lo he leído también, pero sin ninguna razón muy evidente. Es lo que se llama el cerebro visceral. Este cerebro visceral es una teoría que fue muy popular en los años 50, el cerebro triple o triuno de MacLean, en donde había un nivel vegetativo en el que nos parecemos a los reptiles y a cualquier otro animal, porque existe en todos ellos, y finalmente hasta alcanzar el nivel superior. En ese sentido, el estómago puede representar el aparato digestivo y de esta manera representar el nivel más inferior, más común. Así, en algunos otros sitios se denomina también, por ejemplo, no es el estómago, pero el tercer ojo, la glándula pineal. Hay animales que responden, que tienen respuestas a la luz directamente. Es decir, desde mi punto de vista, cada persona que utilizara ese término tendría que explicar muy bien en qué condiciones y qué límites pone. Si no, pues se puede considerar una metáfora más o menos acertada. A mí personalmente me parece muy desacertada. Sí, profesor Sosti, muchas gracias por la información y por poder reunir lo que evidentemente es un tema muy complejo, con la claridad que le has expuesto, y que los legos, estas cosas como en tantas, consigamos más o menos medio entenderlo. Vale, muchas gracias por esa información. El sentimiento, por una parte, Ricardo, es que personalmente tengo que tomar más cafés contigo en la facultad, porque se me ocurren tal cantidad de preguntas que a nivel de café procuraré hacértelas. Al hilo quizá la pregunta anterior, últimamente hemos leído, de que el corazón puede pensar, en el sentido de que tiene un tejido neural, no sé exactamente qué, que hace que pacientes trasplantados de corazón adquieran una personalidad similar al donante. La pregunta es, ¿tendrán razón desde la antigüedad que el corazón al menos es una parte de los sentimientos, no la central, que es el cerebro? Pero ¿sería verdad que los antiguos pensaban que el corazón es un centro emocional que puede pensar? Y la pregunta siguiente sería, futuro. ¿Es posible que en un futuro, ciencia ficción casi, hubiera un trasplante de cerebro? Y en ese caso, ¿cómo se sentiría ese cuerpo de una persona receptora con un cerebro de un donante? En fin, querido amigo profesor Julio Virseda me pone verdaderamente en un brete. Empezaré por lo segundo. No hay trasplante de cerebro. Eso que ha salido un neurocirujano italiano que podía hacer ciertas cosas de marquetería con las cabezas y los cerebros. Yo creo que habría un trasplante de cuerpo. Se puede trasplantar el cuerpo, el cerebro no. El cerebro es único. El cerebro contiene, haciendo esta ciencia ficción, todo lo que ha ocurrido, le ha ocurrido a esa persona. No podrá ejecutarlo, no podrá moverse, no podrá hablar, no podrá expresarlo, a menos que se le proporcione un cuerpo. Pero yo estoy absolutamente convencido. No hay trasplante de cerebro, hay trasplante de cuerpo, que le permitiría a ese cerebro, y suponemos que está una persona detrás de ese cerebro, con toda la dimensión de persona, que estaría utilizándolo como medio externo. Esto, si pusiéramos otro símil, el cerebro puede estar aislado y mediante su actividad eléctrica pudiera mover un robot. Yo tendría mi cuerpo alejado de mí, pero podría moverlo simplemente con las ondas cerebrales, por así decirlo, en términos generales. ¿El corazón puede pensar? Pues, habría que ver qué se entiende por pensar. El corazón
es un órgano que está sometido, tiene su inervación, lógicamente. Esa inervación se corta, extrae el corazón y no se regenera cuando se recoloca el corazón. Se unen los vasos, no se unen los nervios. El nervio periférico regenera y las fibras vegetativas regeneran, pero lo que regenera es la parte, digamos, no solo final, sino la parte ejecutiva, lo que nos pone taquicárdicos o nos puede relajar y bajamos la frecuencia cardíaca. El corazón tiene una inervación que le viene de la médula espinal, pero esa médula espinal está también controlada desde arriba y fundamentalmente por zonas de ese tronco del encéfalo y fundamentalmente, como bien sabes, lo que se denomina el núcleo motor dorsal del vago y luego la columna simpática. Entonces, este sistema vegetativo está muy al final de la línea. ¿Que pueda establecer conexiones anómalas? Sí, sí. Si yo me corto un dedo, el nervio de un dedo, y este me regenera, no me va a dar la misma sensación que yo tenía anteriormente. Y ya al límite es lo que he explicado antes, el miembro fantasma. En ese sentido, cabe suponer que es una proyección del receptor sobre el corazón del donante, simplemente basado en que lo siente distinto, porque no es su corazón, y ahí han crecido las fibras de una manera diferente. La parte es la mecánica, la parte es la hemodinámica que resulta de ese trasplante de corazón, pero no la inervación, aunque sí puede sentirlo de una manera diferente, eso sí. Aquí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle sobre las causas que puede producir el dolor de cabeza y cómo podemos remediarlo un poco. Pues las cefaleas, es el nombre del médico del dolor de cabeza, pueden tener un origen tan variado, tan múltiple, desde las típicas jaquecas hasta dolores de tipo neurálgico, hasta un dolor de cabeza, una cefalea de tensión, porque estamos todo el día y tenemos que estar alerta. Y para ello tenemos que contraer la musculatura de la nuca. Y esa contracción de la musculatura de la nuca depende de que tenemos que fijar la atención. Pero esa atención es visual. Luego, nuestros campos visuales tienen que estar dirigidos estrictamente hacia adelante. Y eso lo controla también ese campo motor que me he referido anteriormente en el lóbulo frontal, que controla el movimiento de los ojos. Entonces, esa atención prolongada durante mucho tiempo puede hacer que nos duela. Eso sería una parte. Sería el típico caso de cefalea de tensión que no tiene mayor importancia. Por lo tanto, el origen de las cefaleas o las causas, la etiología, en fin, al fin y al cabo de esas cefaleas es tan variada que habría que especificar mucho más y, desde luego, ponerse en manos de un neurólogo para que pudiera tratar de encontrar el tratamiento más adecuado en cada caso. No sé decir más, no lo sé. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, nos quedamos sin tiempo. Antes de que se marchen, les recuerdo que la próxima conferencia es el lunes 13 de febrero, 6:30 de la tarde, aquí como siempre. La conferenciante será Juana Parra Puebla, con la conferencia Los mayores a la luz de la antropología. Así que el próximo lunes, 13 de febrero, 6:30 de la tarde, le esperamos aquí. Y ahora, como siempre, pedimos a nuestra presidenta que... Aquí. Le va a hacer entrega de un pequeño detalle, un obsequio, como siempre, con el que se le agradece su participación.